Y ahora cambiaremos de tercio enseguida, pasaremos a la siguiente carrera con la que cerraremos el bloque matinal de este Racing Weekend. Y cambiamos de tercio, nos vamos a la segunda carrera del fin de semana del Campeonato de España de Resistencia, en este caso del CER, en las clases 2 y 3. Es la parte menos prestacional, en este caso del Campeonato de España de Resistencia, pero sin duda alguna es el campeonato, pues vamos a decir, en el que la participación es mayor, la participación es más agradecida, la participación es más amateur también, y estamos quizá teniendo pues algún sonido adicional. Estamos haciendo también algunas pruebas, pero mientras tanto, si entraba la voz de Laura Martín, pedimos disculpas por ello. Hay que tener todos los sonidos correctamente. Temperatura del aire 18 grados. 21 grados en el trazado de la pista de Motorland Aragón. Se va poco a poco calentando, se va calentando el asfalto, se va calentando el ambiente, el viento que de momento no cesa, y esa bella estampa de la estanca de Alcañiz y ese plano que también pues es cercano a lo que es el desierto de Calanda. Es un lugar bello. El Bajo Aragón histórico es un lugar para visitar, es un lugar pues para amar, para vivir, para pasar unas vacaciones tranquilas, para decir, bueno, pues me voy unos días a rodar al circuito cuando sé que se puede rodar, y también pues paso unos días relajados en familia y viviendo pues experiencia de montaña, experiencia de paz, experiencia gastronómica. Yo desde luego he tenido oportunidad de grabar en mi época en la que trabajaba en televisión. He tenido oportunidad de grabar diferentes coches en esta zona, y sin duda es una de mis recomendaciones, porque para muchas personas es una zona desconocida, pero que tiene una riqueza cultural, gastronómica, a nivel de turismo que es brutal, y que creo que merece que se sitúe o se vuelva a resituar en el mapa nacional, y que se tenga como uno de los destinos a nivel turístico, porque las personas que han estado por allí o que hemos estado por allí, sin duda lo recomendamos, y todo el que ha ido lo agradece. Pues así es un terreno que está un poco en el medio de muchos lugares, con distancias menores a 240 kilómetros de Barcelona, a 140 de Tarragona, a 100 de Zaragoza, a 400 de Bilbao. En fin, pues hay una distancia, son también pues cerca de 400 con Madrid. Distancias asequibles. Son, ¿no?, distancias asequibles. Para un buen fin de semana, para un puente largo, para incluso ya el que más tenga pues una semana de vacaciones. Aunque la gente de allí pues pida, y es cierto que piden el desdoblamiento de la Nacional 232, que estaría muy bien tener una autovía desde Zaragoza hasta Alcañiz, y quizás conectar con la provincia de Tarragona, pues sería una buena salida para los que lo transitamos más de manera más continuada, pero ciertamente pues es un lugar bien comunicado, bien accesible. Yo que he hecho ese traslado también en las jornadas precedentes, te coges un AVE, te plantas en Zaragoza, después en coche el resto del trazado, pues en fin, hay múltiples maneras de acercarse a Motorland Aragón, y lo más importante de todo es acercarse. ¿Cómo lo han hecho? Pues los pilotos, en este caso de esas 38 monturas aptas para tomar la salida en esta segunda carrera del fin de semana del CER en sus clases menos prestacionales, clase 2 y 3, y con sus diferentes divisiones. Recordemos la división 3, donde está el poleman, en este caso la dupla Iván Velasco con Castillo, en este caso Antonio Castillo, que son los que ostentan la pole.
con el francés Laurent Puigmal, que compartirá primera fila de la parrilla de salida con ellos. La división 4 con el poleman del equipo de última vuelta Pérez en este caso. La división 5 con el poleman en este caso son Pelefic y Atcatrian, franceses en este caso con Renault Spider. Se las tendrán que ver en este caso, pues por ejemplo con Borja Hormigos y su compañero, y con también otros pilotos como por ejemplo Campos de la Peña Autocross Arteixo. Tenemos después la doble clasificación en este caso. Por un lado los de Ford Fiesta ST Line de la categoría Pura Pasión Cup, encabezados en este caso por su poleman Sabater, y justo por detrás en la Open Michelin tenemos a otros pilotos. Estamos localizándolos porque nos aparecen todos juntos en este caso. Creo que es Lujambio y Alonso con el Mini Cooper del Urauto, que son pues los que encabezan en la clasificación esta categoría del Open Michelin, donde empezaron con 2 participantes en Navarra y ya se han sumado 4 más. Sin duda, ¿no? Es una de las grandes riquezas que tiene el CER, es esta carrera, ¿no? Porque hay coches de muy diferentes potencias que provienen de diferentes campeonatos, ¿no? Como pueden ser los Peugeot de la Copa RCZ, tenemos los Renault Clio de la Copa Clio, tenemos los Ford Fiesta del Trofeo Pura Pasión, los nuevos Mini que acaban de llegar, el Mini como el que pilota Borja Hormigos, ¿no? De lo que fue la Mini Challenge. Al final es una carrera que lo que demuestra es que con un poquito de ganas, de ilusión, por supuesto, un poquito de presupuesto, pues igual que hay gente que se gasta el dinero en algunas cosas, hay gente que por poco dinero, siempre quiero decir esto de poco dinero entre comillas, porque es automovilismo y ya simplemente el hecho de las ruedas que hay que montar cuestan bastante, pero que se puede correr y aquí bueno, tenemos monturas pues que ya tienen unos años, pero que aún son aptas para dar emoción, para dar sensaciones, porque al final lo que quiere también pues un piloto amateur es vivir sensaciones, vivir unos fines de semana de manera diferente. Es verdad que hay coches que aquí tienen componentes, bastantes componentes de series, pero tenemos coches como estos Peugeot, como tenemos los Renault Clio 4, que son coches puramente de carreras. Así es. Es decir, que no es que estemos hablando de monturas absolutamente descafeinadas, que no, o sea, son coches de carreras muy destacables. El reglamento está muy bien establecido por parte de V-Line, situando en unas categorías u otras por esa relación peso-potencia, ¿no? Que eso quizá es algo importante y a destacar, buscando un poco equilibrar de alguna forma, sin tener que modificar los autos para nada, el que haya clasificaciones separadas por las prestaciones de los vehículos. Efectivamente, ¿no? Y mira, pues es que no se ve el final de la parrilla. O sea, debemos tener, no he corroborado el dato, pero debemos tener... Son 38 pues, en total. 38 coches en una parrilla de salida. Es que es algo fascinante. Es que te permite que no haya una sola curva de todo el circuito en la que en ese momento no esté pasando un coche. Y creo que es lo más destacable, ¿no? Y que luego la cantidad de luchas internas que existen dentro de esta propia carrera, porque los RCZ están por delante, los que están un poquito más atrás, está el mini del equipo de Borja Hormigos, luego vemos que se ha quedado un coche en parrilla, habrá que ver si puede arrancar o bueno, sale desde boxes o definitivamente, dependiendo del problema, se tiene que retirar, pero que lo que decimos, y luego por detrás tenemos todas las luchas de lo que es el trofeo Pura Pasión, es decir, con un coche muy sencillo, pero que una vez que tienes a 6 coches que te están rodeando, que pueden rodar en tu mismo tiempo, la competición se vuelve tremendamente divertida.
Y ahí tenemos a uno de Valjúnquera, a Mariano Mínguez Micolau, a los mandos del coche de seguridad, por delante de todos los pilotos. Uno que ha querido ser piloto, que lo ha intentado, que ha hecho también pues sus pinitos como piloto, como copiloto, y ahora pues también aportando y siendo parte de este gran evento que es el Racing Weekend, promovido por la Real Federación Española de Automovilismo, y con iniciativas como esta de V-Line, con este Campeonato de España de Resistencia que tiene muchos alicientes, mucha participación y diferentes categorías y diferentes pilotos, unos que corrieron en Navarra, otros que no, y que se van a sumar al resto de citas de este campeonato. Recordemos que la salida en este caso va a ser lanzada, una salida por motivos de seguridad, y que por lo tanto pues la carrera de 48 minutos y una vuelta está a punto de iniciarse. Tenemos los distintos componentes, en este caso los más prestacionales, los de la división, los de la D3, categoría D3, en la clase 2 se sitúan por delante, se sitúan al frente. Hemos de andar muy cerca, y me lo apuntaba un buen amigo de las carreras también, que mandaba por ahí un mensaje, Ramón Álvarez, que corrió en moto, que se pasó a los coches y que fue también parte del hecho de que yo esté hoy aquí haciendo lo que hago y con esta pasión, ¿no? Una historia de los años 80 y que bueno, pues son historias del abuelo Cebolleta, pero vividas aquí en Alcañiz y narrando estas carreras. Pues él va con Jesús Díez Villarroel, que es buen amigo también y que ahora está en la 6ª posición, va a hacer el primer stint con uno de los Peugeot en este caso, partiendo en esa D3 entre los últimos clasificados, pero que seguro que va a hacer una buena remontada para dejarle el coche al compañero en óptima posición. Ya tuvo gran resultado ayer. Remontó hasta la segunda, increíble. Ahí se ve un poco el nivel de los pilotos y sobre todo de los histórico de las carreras, de los que atesoran, Jesús, Panchito, sin duda alguna. La verdad es que es un gusto, ¿no?, que siga estando a este nivel. Pues ahí vamos con esa salida que se va a preparar. El coche de seguridad, que lo que hace es tirar pero despacio para llevar la formación, en este caso bien alineada, sobre todo en los metros finales. Ahora es momento todavía de que aquí vemos los Ford Fiesta ST Line de la categoría Pura Pasión Cup. Por detrás va alguno de esos Clio de divisiones inferiores. En este caso teníamos un D4, el de Moreno de Cala y García, que están pues por ahí también intercalados, aunque tienen mayores prestaciones que los Fiesta. Pero bueno, todos calientan gomas, todos tratarán de mantener esa formación tal como indica el cartel que sostiene el comisario de pista, el Marshall en este caso, y nos preparamos para una emocionante carrera de 48 minutos más una vuelta, que trataremos de contar pues todo lo que vaya sucediendo aquí en la Liga Sports Televisión, porque cuando te ven lo das todo y ellos lo siguen dando todo. Lo demostraron ya en la jornada de ayer, en el que se vivió la primera carrera de esta división, de estas clases 2 y 3. Y ahí vemos que algunos pilotos aprovechan los 15 metros de ancho de la pista para calentar neumáticos, quizá pues un poco excesivo, pero bueno, aquí cada uno tiene su técnica. Cada uno tiene su técnica y cada maestrillo tiene su librillo. Pues veremos si le son favorables en este caso. Se ha quedado un poco rezagada la parte media de esta parrilla de salida, con alguno de los pilotos en este caso que se había entretenido un poco, pero el coche de seguridad que se mantiene a esa lenta velocidad, a ese paso lento, para que la formación se forme correctamente. Están ya afrontando esa curva número 17, que es la última, la que desemboca en subida hacia la recta de meta, y en cuanto el coche de seguridad se retire, lo veremos de manera muy rápida y sprintando. Estaremos muy atentos al semáforo. Los semáforos aparecerán encendidos en rojo y hasta que no cambie la luz, en este caso, vemos que se retira el coche de seguridad. Semáforos en rojo, no empieza la carrera todavía hasta el momento en el que veramos el cambio del rojo al verde.
ese verde que te quiero verde de nuestro amigo y compañero Santi Torres, y que aprovechamos para dar la salida de estos 48 minutos más una vuelta en ese primer toque entre el coche de la escudería de la Escuela Española de Pilotos de Álvaro Bajo, un hombre que se duplica, en este caso Campeonato de España de Turismo RACE, y corre también en el CER con el francés Puigmal. Ha habido un ligero toque, hay mucha igualdad en esa segunda posición y esto lo está intentando Antonio Castillo para escaparse. Típica salida, ¿no? del CER, de esta categoría, de la igualdad que hay entre las diferentes clases y cómo los Peugeot RCZ se han situado desde el primer momento en estas posiciones. Sabedores, volvemos un poco a comentar lo que decíamos en la primera carrera, que tienen 48 minutos por delante, que es mucho lo que puedes perder en estas primeras vueltas, y que hay que saber llegar con fuerza y con el coche intacto a esos últimos giros, que son los que en definitiva te pueden dar o te quitan el éxito. Pues de momento Antonio Castillo es quien manda en la clasificación general y como líder de la D3, con Puigmal, Bajo, Alonso y Jesús Díez Villarroel, que ya ha ganado una posición que perdió en este caso Ruiz, uno de los pilotos del equipo Junior Motorsport del recordado Santi Martín Cantero. Se sigue manteniendo las iniciales SMC, de un nombre pues también ligado al Campeonato de España de Turismos, ligado a las carreras, ligado a la competición de circuitos durante toda la vida y bueno, pues ligado también ahora a los rallies, efectivamente, ¿no? Con su equipo dando soporte sobre todo, a Abarth, pues, a una marca oficial. Efectivamente, y sobre todo pues en manos del hijo, ¿no? Que vemos que las sagas pues en muchos casos van siguiendo la trayectoria de los padres, y eso es también importante para la continuidad de este deporte. Familias apasionadas y profesionales de esto. Sobre todo que lo viven con la misma intensidad y con la misma pasión con la que lo hacían sus padres, y al final esa es la clave para que el automovilismo se mantenga en la parte alta y siga siendo un deporte por el que la gente joven y los pilotos pues sigan teniendo ese interés. Efectivamente, y echando un poco un vistazo a esta parte en la que están los coches de la categoría Pura Pasión Cup, con los Ford Fiesta ST Line, tenemos también algún nombre que habrá gente a la que le suene. Marcel Abad es junior, fue el vencedor de la selección de pilotos que hizo V-Line con los pilotos V-Line, y que el premio es correr en este caso tan solo una de las dos carreras del CER en esta categoría, en esta clase 2-3. La segunda, pues si la quiere correr, tiene que costeársela él mismo. Un piloto que también hace el Volant Rack en rallies, por lo tanto se duplica un poco en su actividad deportiva en el automovilismo, y que es pues para los aficionados catalanes y también para los del norte de los rallies, hijo de David Abad, un piloto amateur, piloto periodista, también formador de conductores en la Escuela de Campadró durante muchos años, por la que pasan pues habitualmente por este tipo de escuelas miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o sea, todos los cuerpos policiales, vigilantes de seguridad, bomberos, numerosos profesionales, ¿no? Que son formados por pilotos, por gente que sabe muy bien. Atención, accidente Safety importante. Car. Safety car. Vamos a tener el coche de seguridad en pista enseguida. Se para la carrera este dorsal número 38, que está bastante golpeado. Vemos que puede apartarse por sus propios medios. Ha habido alcance seguramente por delante y por un costado. Veremos si ha sido con alguna de las zonas del circuito o ha sido con otros participantes, porque de momento, como se declara en los seguros al dar parte, de momento no vemos contrario. No vemos. Habrá que ver qué ha pasado. Es un giro complicado ese, y en la que muchas veces, aunque parezca que debe pasar lo contrario, los coches terminan haciendo un trompo y en lugar de irse hacia el exterior, giran al interior, dan con las protecciones y este puede
me da que ha podido ser eso porque no nos da la sensación de que hubiese ningún otro participante implicado. Y ahora estábamos viendo cómo a veces la juventud o la inexperiencia hace que algunos pilotos no respeten las normas, este Full Course Yellow, esta marcha a velocidad constante y manteniendo la posición que se tenía en carrera. Estamos viendo cómo algunos pilotos pues optan por parar para recuperar su posición en carrera al darse cuenta pues de esta situación de Full Course Yellow, en la que tratarán entonces los comisarios de pista de limpiar el trazado, los coches que se hayan visto involucrados sean retirados también a los viales de servicio y pueda continuar la carrera con total normalidad. Bueno, es un sistema, ¿no? Pues aquí quizás vemos aquí vemos el coche con el que a la parte implicada, ¿no? Efectivamente, ese dorsal número 38, que ha sido el que ha sufrido la parte importante del golpe, y que seguramente haya sido toque entre la parte delantera derecha del Ford con el Clio 4, lo habrá girado hacia el interior y ha llevado al Renault Clio a darse contra las protecciones del interior. Y vemos también pues algún momento en el que aparte de que hay un piloto ya que se ha retirado aquí en la zona de la recta de meta, vemos alguno que entra por el carril de boxes para tratar de reparar cualquier cosa. No, en este caso es en la recta, pero solicitaba un poco permiso para poder entrar, ya que ha visto pues que había un coche detenido. Y ahora pues vemos ahí muchas piezas. Va a haber trabajo para un Va a haber ratito. trabajo. Esto va a hacer que se pierdan bastantes minutos de carrera y además, bueno, pues tenemos otro coche vamos parado a tener ambulancia también por si acaso, pero en principio pues vemos como el piloto había salido por su propio pie del coche más accidentado. En este caso los coches han sido el Suzuki, bueno, por una parte vemos el Suzuki Swift de Begiristain y Herraiz, que es el coche que se estaba retirando marcha atrás por parte de los comisarios de pista, que quizás no se haya visto muy afectado por el accidente, pero sí que se ha detenido en el medio de la pista. El de Moreno de Cala y García, que ha sido el que se ha llevado la peor parte del equipo de Santiago Martín Cantero del SMC Junior Motorsport. Y hay que decir una cosa, el coche de Siazzi, el BMW, no ha salido a carrera, tampoco el de Lombardini de Pura Pasión, ni tampoco otro de los Mini, el de Arribas. Por lo tanto, 3 coches que no han salido a carrera. 3 coches, atención, porque otro de los que ha tenido que abandonar y seguramente es el que se ha quedado en medio de la recta, es el de Marcel Abad, el hijo de David Abad. Hablábamos precisamente justo de él hace unos minutos y bueno, a ver si encontrásemos la repetición del incidente y así poder comentar qué ha sucedido. Por lo tanto, de momento nos quedarían 32 participantes en activo. De los 38 posibles, 3 no salieron a carrera, 3 registran ya los primeros abandonos. Aquí va a haber que tirar de barredora. Habrá que darle a la escoba un poquito, al cepillo, para dejar por lo menos alguna de las partes que pudieran afectar, sobre todo a la cuestión de los neumáticos, evitar pinchazos y también evitar que en el desplazamiento se pudiera lanzar alguna pieza hacia los vehículos de detrás, ¿no? Ahora revisarán perfectamente los comisarios que quede otra vez todo restablecido, incluso seguramente tengan que arreglar o ver lo dañadas que están las protecciones de la propia pista, porque nadie dice que no puede volver a pasar un incidente y tiene que estar otra vez todo como nuevo. Pues de momento la grúa, el tractor amarillo que sale a retirar el coche de Marcel, en este caso el 88, vamos a certificar que sea el de Marcel Abad, efectivamente. Marcel Abad y José Antonio Villascusa, que comparten coche en este caso, pues Marcel Abad, que ha dejado el coche ahí en medio de la pista, y José Antonio Villascusa, que no va a poder salir en el segundo stint. Sin duda los Ford Fiesta, ¿no? Uno de los coches que más o de los modelos que más involucrados están en competición y
Y es que es un coche que para los que han tenido la oportunidad de conducirlo, desde la propia base de serie, es tan buena, tiene un chasis tan bueno, tan sencillo de conducir, con unas prestaciones tan altas que eso ha llevado a que se utilice pues ahora lo vemos aquí en esta disciplina, pero también el excelente protagonismo que tienen, por ejemplo, pues tanto en el Campeonato de España de Rallys como en el Campeonato del Mundo, ¿no? Que tienen coches en R2, tienen coches R5 y luego, por supuesto, están los... A nivel internacional, sin duda, el trabajo que hace la empresa de Malcolm Wilson, M Sport, con la preparación desde el coche de máxima categoría, el World Rally Car, del que hay, por falta de presupuesto sobre todo, 2 o 3 unidades en manos del Finn Evans, Teemu Suninen, y de vez en cuando pues Gus Greensmith que se subirá, y también lo ha hecho el heredero de Prada, en este caso Lorenzo Bertelli. Siempre hay un tercer piloto, un poco de pago, un poco de que ayuda a completarle protegido. El presupuesto. Categoría R5, donde también pues es la manera de ver los coches, y con una evolución, un R5 Pro, los coches del Junior, donde está en este caso Jan Solans, que forma parte del Mundial Junior y encuadrado también en su hermano Neil, que está con el R5, en el Rally Team Spain. Y lógicamente pues el nombrado también Neil Solans, que está con un coche de idéntica montura pero de mayores prestaciones, categoría R5, así que desde luego sabemos que estos autos pues son verdaderamente buenas bases para fomentar además una evolución en el mundo del automovilismo, pues desde la parte más básica de los circuitos para los más jóvenes, los talentos de los rallies, hasta las máximas categorías. Si esto lo hicieran todas las marcas de coches, tendríamos un plantel de coches posibles. Sería difícil escoger en qué subirse. Sí, claro. Pero sin duda sería afortunadamente, es verdad que cuando te pones a analizar y a ver la cantidad de marcas que hay implicadas en competición, pocas son las que no tienen en algún sitio algún que otro modelo, ya sea en rallies, en circuitos. Y en un momento en el que las marcas de automóviles están muy involucradas en una cuestión que vendrá también, que es la hibridación, la electrificación, todo este cambio energético de los motores de combustión. Aquí estamos quemando gasolina un poco a lo loco, pero ciertamente pues también son coches que han ido mejorando su eficiencia energética, su capacidad también contaminante se ha ido reduciendo. Por lo tanto, pues también digamos que el automovilismo de competición también es sensible a todo ello. Sin duda será el relevo, y al final las marcas lo que quieren es vender su tecnología y por supuesto la tecnología que se utiliza en la calle, y si se va hacia coches eléctricos o sistemas de propulsión híbridos, pues evidentemente es lógico que los coches en competición, como ya estamos viendo, ¿no? Como hemos visto en la Fórmula 1 o como tenemos en el Campeonato del Mundo de Resistencia, y como en el futuro será en el Mundial de Rallys. O sea, hay una parte que desde luego los más románticos somos fanáticos de la gasolina, ese olor, ¿no? Esas prestaciones, ese sonido, pero sin duda, pues bueno, por mal que nos pese a algunos, y siempre lo quiero decir en el buen sentido, porque al final lo que queremos es que sea de una u otra forma, lo que siga habiendo son carreras, ¿no? Y que la competición siga siendo un banco de pruebas para las marcas de coches, que desarrollen sus componentes, y que al final esos componentes el día de mañana lo que ofrezcan es mayor seguridad, mejores garantías, mejores sistemas para los que conducimos todos, pues en nuestro día a día estamos montados en un coche, ¿no? Así es, esas claves del futuro, un futuro que hemos vivido también en el Salón Internacional del Automóvil, el Automóvil de Barcelona, que se ha vivido en fechas recientes y que por tanto ha trasladado todas esas inquietudes, en la que pues vemos pues que en muchos casos hay marcas que se están involucrando menos en la competición porque están muy metidas en su evolución, en su cambio tecnológico, que les va a influir incluso en la manera de fabricar los coches y los componentes, va a revolucionar la industria, pero al fin y al cabo, por favor,
que nos garanticen que sigamos teniendo carreras durante muchos años. Bueno, a día de hoy todavía, o sea, no hay nada que nos haga pensar, ¿no? No, ni nada está definido por completo. Claro. En las ciudades grandes tenemos un problema, los que vivimos en Madrid o Barcelona, pues sabemos que tenemos coches viejos y que no van a poder entrar en determinadas horas al centro de la ciudad donde se concentran los núcleos de contaminación. Pero el futuro, las marcas lo están diciendo, pasa por combustión eficiente, que lo está siendo desde hace ya muchos años, pasa por hibridación, pasa por electrificación, pero cada una en su entorno, en su ámbito. Estamos ante quizás el momento más importante, ¿no? de los sistemas y la transformación en cómo nos movemos y cómo entendemos nuestro día a día. Pero si bien es cierto que las marcas en ningún caso se olvidan de introducir en determinados modelos esa pasión, ¿no? No solo en marcas que tienen deportivos, como pueda ser Porsche y demás, sino que otras marcas con un carácter más generalista siguen sacando esos productos a la calle que tienen un componente de pasión para la gente que les gusta conducir. Sin ir más lejos, es verdad que Toyota, por ejemplo, tiene cantidad de híbridos, que está apostando por el WEC, está en el Mundial de Rallys, que tiene el Toyota Prius, pero que también tiene el Toyota Supra, que precisamente se está presentando estos días, ¿no? Así es. Entonces, es verdad que van a un nicho, que van a otro tipo de persona, pero que siguen apostando por eso, ¿no? Y que siguen entendiendo la competición como el mejor campo de pruebas para desarrollar sus productos. O sea, ya sea en el Campeonato de España, o sea, en el Campeonato del Mundo de Resistencia con un Fernando Alonso, ya sea en el Dakar con un Nasser Al-Attiyah que recientemente ganó el Dakar, o ya sea en el Campeonato del Mundo de Rallys con un piloto como es Ott Tanak, ¿no? Que está siempre en los puestos de arriba y que, bueno, que el año pasado ganaron el Campeonato del Mundo de Marcas, ¿no? Así es. Diferentes tecnologías. Va bien acompañado también por otros pilotos como Latvala con su experiencia, como Chris Meek con su velocidad, y también pues la promoción de Takamoto Katsuta, que se sube entre el coche de máximas prestaciones y también a la espera de un R5 que llegará el día que homologuen pues una mecánica acorde a esa especificación. O sea que al final es lo que decimos, las marcas de coches son las primeras interesadas en que estén las carreras ahí y en que los diferentes escenarios en los que nos podamos mover sean máximas categorías, categorías mundiales o categorías nacionales que están animando pues con coches, lo hemos dicho antes, con muchos kilómetros algunos de ellos y muchas temporadas a sus espaldas, pero que también están dando la oportunidad a muchos pilotos de hacer realidad su sueño amateur. Efectivamente, ¿no? Y además, que por seguir con Toyota, ¿no? A través de Toyota Kobe Motor, como un concesionario viviendo y cogiendo toda esa cultura de dentro de la marca, ha puesto en marcha un campeonato de España de rallies de tierra con un coche que realmente reúne unas prestaciones muy acordes a lo que pagas por correr, que te permite dar tus primeros pasos en competición, y que además ha desarrollado una copa de circuitos en la que, si bien es cierto que son coches que no parecen realmente espectaculares cuando van rodando solos, cuando tienes a 20 coches de esas prestaciones pegándose por pasar por 12 metros de anchura, que es lo que mide un circuito, bueno, al final es volver a traer una Copa R5, las Copas AX, las Copas Hyundai, ese espectáculo, ¿no? Al final lo que la gente también desea ver es que haya muchos adelantamientos, que pasen cosas, no que evidentemente haya accidentes, pero sí que las carreras no estén definidas desde los primeros compases, ¿no? Que haya alternancia y si hay las accidentes, con seguridad. Fíjate que, bueno, salvo pues en algunos casos ha habido un rally internacional este fin de semana que ha tenido que suspenderse por un accidente mortal. Estos son cosas que suceden, pero en la época, pues hace 40, 50 años, era lo que sucedía prácticamente cada fin de semana y
y para ello pues una prueba viva durante muchos años fue Niki Lauda, al que recordamos este fin de semana por su reciente desaparición. Pues fue un piloto que siempre lo decía, ¿no? Se me han ido muriendo los amigos en las carreras o aquellas personas que fui conociendo, y yo fui un superviviente, aunque con graves secuelas por el accidente de Nürburgring. Al final dices, bueno, la seguridad ha ido mejorando paso a paso, y ahora los accidentes, pese a lo vistoso, el último que hemos visto en rallies fue el de Thierry Neuville en el rally de Chile, 8 vueltas de campana, el coche totalmente, bueno, destrozado por fuera, pero la jaula de seguridad manteniendo la integridad de los pilotos. Es complicado, ¿no? Es verdad que la mala suerte existe, ¿no? en estos aspectos, un golpe mal dado, pero sí que una vez que un coche da vueltas de campana, tiene un accidente de metros, la jaula de seguridad aguanta perfectamente bien. Todo está estudiado para que se absorban pues esos golpes. El único problema que hay está en el golpe seco, ¿no? En una vez que pues pasas de 200 kilómetros por hora a 0 porque has chocado contra un árbol, esa fuerte desaceleración no la aguanta el cuerpo, ¿no? Claro. Pero es raro que eso muchas veces en categorías del más alto nivel de eso ocurra, ¿no? Hemos visto, no sé, hace años vimos cómo rodó Jari Matti-Latvala en un tramo de Portugal dando también 18 o 19 vueltas de campana y no pasó absolutamente nada. El año pasado Chris Meek, quiero recordar, también no recuerdo si fue en el Rally de México o en Australia, también partió el coche en dos y no pasó absolutamente nada. En fin, en los circuitos, ¿no? Cuántas carreras y cuántos. Tenemos a 68 pilotos en el CER dando vueltas y también con golpes y no pasa absolutamente nada. La seguridad en el mundo del automóvil sin duda es una de las cosas que más ha crecido y que la competición, bueno, es parte de... Es parte, ¿no? Y que evidentemente aporte, ¿no? hay también un tema de riesgo que es intrínseco a este deporte, ¿no? Y que hay que aceptar y que bueno, que también todo el que se pone al volante sabe que es una actividad de riesgo, y que puede pasar, ¿no? Y vamos a hablar también de la seguridad de los espectadores, que es muy importante. Aquí en los circuitos está todo debidamente señalizado, todo completamente vallado. En otras pruebas, como son los rallies, que son en carreteras que se cierran al tráfico, pero que permiten que el público esté mucho más libremente ubicado, sí que hay que primar la seguridad y ubicarse en los lugares que indica la organización. En esos casos dependemos de lo honesto y culturalmente respetuosos que seamos cada uno de nosotros con nuestro propio deporte. Es decir, no puedes llenar un tramo de rallies de Marshall o de comisarios para decirte, oye, retírate 10 metros más para atrás. No, es que hay muchas cosas que son de sentido común y de lógica absoluta que deberíamos, si amamos este deporte, llevarlas a cabo. Es decir, todos, o sea, una vez que un coche, ¿no? Un coche de rallies tiene un golpe, nunca sabes qué dirección va a tomar. Por lo tanto, cuanto más lejos estés, cuanto más en alto, más alta, efectivamente, o más segura, no más ganas distante. nada viendo al coche. Ya vivimos épocas en las que eso pasaba y cualquier salida podía ser un desastre. Lo seguimos viendo sobre todo en más rallies regionales, en pruebas de menor enjundia. Y ahí es donde hay que concienciar, ¿no? Muchísimo. Pero la gente espectadores debe ser responsable de sí mismo. O sea, a mí, para los que somos padres, jamás se me ocurriría poner en riesgo a mi hijo. Es decir, no entiendo coger a mi hijo y lanzarlo por una ventana, ¿no? Pues esto es lo mismo. Coger a un niño y ponerlo en una cuneta, lo estás poniendo al borde del precipicio. Lo único que estás esperando es que alguien lo empuje. Oye, pues retíralo de ahí para que no pase, ¿no? Así es. Entonces, creo que debemos, ¿no? Trabajar en esa educación que va más allá de lo que son las carreras. Así es. Es uno de los componentes, como está siendo este Full Course Yellow, este código 60 que mantiene a los autos, estos 32 supervivientes en este caso, que se mantienen en acción. Mientras tanto, pues los Marshalls de pista aplicando esa sepiolita, digamos ese mineral
que permite pues que el aceite que se haya ido derramando o esos fluidos en la pista pues sea absorbido y solidifique un poco pues en esa masa. De momento pues la carrera estaba liderada por en este caso Toni Castillo, a la espera de que obviamente pues no se ha abierto la ventana de boxes para poder hacer el cambio de pilotos. Se ha condicionado y mucho el desarrollo de la carrera de esta forma. Iván Velasco pues estará esperando también su oportunidad y seguramente pues será después del Full Course Yellow el momento en el que se abra ese carril de boxes, esa ventana de boxes para efectuar el cambio de pilotos. Por detrás está el francés Laurent Puigmal, que nos regaló una carrera bien bonita en la jornada de ayer, pero sin premio para él. Jesús Díez Villarroel, que ya se ha situado en la tercera posición, superando a Alonso, en este caso, con otro Peugeot RCZ. Después ya en la quinta plaza están los dos primeros de la categoría D4, con Rodríguez y López, con Renault Clio Cup 4 de Plemar Sport, seguido por Santos de Chefo Sport. A continuación ya tenemos que encontrar a Israel Deana, en este caso con el Peugeot 207 encabezando la categoría de 5, pero tiene muy cerca a Borja Hormigos con su Mini Challenge, a la espera también pues de dar hablábamos de las marcas, relevo, ¿no? de las marcas de automóviles y como su Borja, jefe de prensa, su jefe de prensa de BMW lo tenemos involucradísimo. Sí, involucradísimo, ¿no? En la competición. Al final es importante que en ese tipo de puestos también haya personas que sientan esta pasión por las carreras para al final impulsar la marca en esta dirección. Sin ninguna duda. Como líder en este caso del trofeo Pura Pasión está José Antonio Chicoy, que es el primero de los coches de desguaces La Torre. Y para encontrar al primero de los Mini hemos de encontrar a Lujambio, ese dorsal número 90, que se sumaba para hacer de coequipier de Jorge Espinosa en uno de los coches, bueno, era el de Jorge Espinosa en Navarra. Ha cambiado la formación, Lujambio y Alonso, en este caso los primeros entre los minis del Open Michelin. Así que ciertamente pues 32 supervivientes que estoicamente pues llevan como unos 20 minutos aproximadamente rodando a unos 60 kilómetros por hora y en cierto modo pues también un poco desesperante para ellos el que tenga que discurrir esta segunda carrera del fin de semana de su categoría pues de esta forma. Son las carreras, vemos que ya debe quedar muy poquito tiempo para que se restablezca. En este caso, pues bueno, el piloto con la buena voluntad no ha quitado el coche de la pista, lo ha retirado del medio y al final lo que pasa es que se ha quedado un pequeño reguero de aceite que sin duda es necesario limpiar porque bueno, puede provocar un accidente en cualquier momento. Así es, y lógicamente pues seguimos todavía ahí pendientes de ese discurrir de los pilotos por la pista, y vemos también ese chat en el que vamos a estar también un poquito atentos. Hay quien pregunta qué significa en la clasificación ese JF, es el trofeo Juan Fernández para mayores de los pilotos más veteranos. Lo iban comunicando también algunos de los seguidores. Esas preguntas, ese diálogo en el que también pues vemos bastante escrito en caracteres en ruso, en cirílico, así que bueno, pues ellos van a su conversación y los que escriben en nuestro idioma pues también los podemos ir siguiendo. Había un espectador que decía que si es él o ha visto un coche sin techo. Sí, no ha visto visiones, o sea, es un Renault Spider. Que bueno, que se ha recuperado para este campeonato aquella antigua Copa Monomarca, el Renault Trophy en aquel caso,
que, un coche desde que luego, daba unas pues, prestaciones cochazo de carreras. excelentes, ¿no? Y que durante una época pues fue parte importante de los mítines de Renault Sport. Y si no, que se lo pregunten, por ejemplo, pues a Albert Costa, que creo que fue campeón con uno de ellos, o estuvo vinculado en aquellas épocas en las que tenía un pie más arriba, el otro intentaba pues recomponer su carrera deportiva, pues fue también a esos Renault Trophy. Ahora no recuerdo si fue con los Spider o ya con los Clio Cup de última generación, pero sí que estuvo vinculado a esas competiciones. Un coche con unas prestaciones muy altas, sobre todo por su bajo peso, ¿no? Que es al final lo que les permite ser muy competitivos y estar a muy buen nivel dentro de esta categoría. Estamos a 18 minutos todavía para la finalización del tiempo reglamentario de esta carrera, que se está realizando a ritmo de Full Course Yellow. Por lo tanto, pues llevan completadas 7 vueltas los pilotos que van por delante. Iniciarán la 8ª vuelta en algunos minutos. Una situación, ahí vemos, pues, el modelo del que hablábamos, un coche del que se hicieron muy pocas unidades. No creo que recuerdo si en total, contando con los coches que se hicieron también para la calle, llegaron a cerca de 1000 y pico unidades. O sea, fueron las que llegaron al mercado y muchas destinadas a competición. Y atención, porque se retoma la carrera. La bandera verde que ondea ya en todos los puestos de control de esta pista de Motorland Aragón. Sus comisarios de pista, que se han tomado su tiempo para recuperar completamente la seguridad. Recordemos que estos comisarios de pista son apreciados y van a dar formación a otros circuitos, a otros entornos, incluso a dar servicio a los eventos de MotoGP y a otras competiciones de motor en otros países donde quizá no hay tanta afición o tanto compromiso por parte de los comisarios de pista, y la gente del circuito de Motorland Aragón pues son los que dan ese servicio. Ya hace muchísimos años que la gente del Automóvil Club Circuito Guadalope llevaba gente al circuito de Calafat, por ejemplo, desde Alcañiz, pues para hacerle un poco también esas labores, así que porque es otra de las se ha llegado a internacionalizar al máximo. Y atención, se abre la ventana de boxes para el cambio de pilotos. Momento muy importante. El líder de carrera, Castillo, también el francés Puigmal, tomaba ese camino. Está ya esperando Iván Velasco, ahí le vemos en imagen. Ese momento importante que es el cambio de piloto. Nuestra compañera Laura Martín también estaba ahí preparada para cazar al piloto Toni Castillo, que será el que se baje del coche. Le daremos pues un par de minutos aquello de asueto para retomar sobre todo pues las constantes vitales, porque ahí ha tenido que pasar calor de lo que no está escrito. Vemos el momento del cambio de piloto, sale la sincronización, ¿no? Lo importante, cada uno tiene su labor y todo el mundo está... Le da su apoyo uno de los integrantes del equipo, poniendo ya en marcha el intercomunicador, también pues situando los puntos de anclaje del arnés. Y en este caso también es importante pues poner de acuerdo a los pilotos en el reglaje del asiento, porque recordemos que el asiento va fijo y por lo tanto pues hay que buscar un compromiso, el piloto alto con el bajo, el grueso con el delgado y en fin. Bueno, pues ahí ya existen sistemas que te ayudan a estar un poquito más para adelante, sistemas que te ayudan a estar un poquito más para atrás. Es importante, los cinturones de seguridad muchas veces tienen gomas para que no se queden pegados al bucket, sino que vayan hacia arriba, y de esa forma cuando se sienta el piloto que entra no se siente encima de los cinturones y que ayude a que esa maniobra, ¿no? Eso es, a la maniobra. Muchas veces, cuando no en esta categoría, porque suele haber bastante tiempo para realizar ese cambio de piloto, pero sí en otras categorías, en otras copas, como en su día fue la Mini Challenge, incluso tenías a un tercer componente del equipo que tiraba del piloto que estaba en el interior para que fuese todo más rápido. En fin, aquí también es algo que yo recuerdo que en aquella ocasión tuve a Luis Villamil como padrino, ¿no? que nos indicaba cada una de las cosas que teníamos que hacer, cómo nos hacía ensayar eso, porque daba igual que estuvieses en los puestos de cabeza, que estuvieses en mitad de tabla, era algo que había que ensayar sí o sí. Y hay que ser profesional ante todo, en la actitud sobre todo. Cuando veíamos que Jesús Díez Villarroel está marcando
de momento la pauta, en el momento en el que va a entrar también por el carril de boxes a recibir su relevo. Por lo tanto, todos los coches de la D3 en este momento estarán o bien ya con el cambio de pilotos efectuado o a punto de realizarse. Por su parte también algunos de los de la D4 y D5 y también pues el resto de categorías, el Open Michelin o en este caso la Pura Pasión, pues también están realizando esas maniobras para las cuales, recordemos, hay un tiempo limitado en condiciones normales a 10 minutos y que se ha activado justo en el momento en el que se ha vuelto a poner en marcha la carrera tras ese largo full course yellow. Seguimos viendo algunos de los autos, en este caso los Renault Clio, de esa división, la D4, en este caso, que también van a realizar esa maniobra tan importante y tan destacada en estas competiciones, en esta carrera del Campeonato de España de Resistencia. Vemos, ¿no? Los Ford Fiesta del trofeo Pura Pasión, en este caso ahora es un Clio, pero muchas veces a través de las cámaras no se percibe la velocidad a la que van y sobre todo las sensaciones que transmiten una vez que estás dentro del coche. Y a mí me encantaría, ¿no?, que todo el mundo tuviese oportunidad de algún día subirse en un coche de carreras, porque las sensaciones que se viven son difíciles de describir para la gente que no está acostumbrada a este tipo de cosas. Así es, y que para ello pues también quizás hay algo hoy en día que la electrónica nos puede permitir, que es la simulación, el sim racing, que tanta ayuda les está dando a pilotos, sobre todo pues para ensayar, para probar. Algunos de los pilotos no han corrido nunca en Motorland. Este fin de semana era la primera vez, por ejemplo, en los test colectivos de la Fórmula 4, el jueves, y posteriormente pues en los test privados del viernes, y seguro que se han dado vueltas y vueltas y vueltas en los simuladores. Cuesta creer, ¿no?, que haya pilotos ya que no tengan a más alto o más bajo nivel pequeños simuladores para dar vueltas en los circuitos, ¿no? Para los cuales también hay presupuesto. Por supuesto. Al final es, pues bueno, ¿no?, es el tema del sim racing está en alza. Es otra forma de disfrutar del automovilismo y sin duda, pues bueno, yo he practicado ambas cosas y me sorprende lo bien hechos que están determinados simuladores y las sensaciones que ofrecen. Es increíble cómo pueden calcar perfectamente bien cualquier pista e incluso muchas veces algunos de los tramos de rallies más famosos del campeonato del mundo. Y bueno, luego qué decir, ¿no?, de los equipos de más alto nivel como existen en la Fórmula 1 que lo utilizan día sí y día también. Intentaron contener los costes de la Fórmula 1 limitando los días de test, y se inventaron por aquella parte pues toda la simulación en la cual pues pilotos como Pedro Martínez de la Rosa, durante sus últimos años como piloto probador, pues se tiró horas y horas y horas y días y días y días en los simuladores, y bien pocos kilómetros realmente de testeo con el coche real. Pero al final la simulación es tan sumamente real en muchos de sus parámetros que sirve para que los técnicos apliquen las mejoras y que para los pilotos pues también mejoren su nivel de pilotaje. Atención, porque aquí tenemos lucha, tenemos el coche en el que lógicamente pues son los compañeros, en este caso el de Tony Castillo, que es Iván Velasco, que acaba de superar ahora al compañero de Jesús Díez Villarroel, en este caso a Colomina. Que en el cronometraje pues en este caso no se nos ha aplicado el nombre del cambio de pilotos, pero sí que lo tenemos también presente, que los pilotos son otros en el caso pues de las formaciones que corren con dos participantes. Ahí tenemos a Puigmal, el francés, que ese sí que corre en solitario y que ahora es el líder de carrera, con una diferencia de 5 segundos con respecto a Alonso, en este caso, otro de los pilotos de esta división 3. Y tenemos bandera amarilla por un coche detenido al margen de la pista. Esperemos que sea retirado pronto, y creo que era por avería mecánica, así que seguramente si es una zona segura será más fácil de retirar.
Aquí vemos la diferencia prestacional entre Puigmal, que estaba ahora doblando a uno de los coches de la Ford Fiesta ST Pura Pasión, y uno de los Peugeot veteranos en este caso, pues que se ha quedado ahí parado. Veremos enseguida de quién se trata. No parecía estar mal situado Israel de Ana. y seguramente los comisarios puedan retirar el coche de una forma en la que no se intervenga en carrera y haya que parar, como hemos visto anteriormente. Todavía están algunos pilotos aprovechando para hacer ese cambio de pilotos. En este caso, pues tan solo quedan algunos de la Open Michelin o de la Pura Vida, Pura Pasión quería decir. A falta de 8 minutos y 10 segundos más una vuelta para el final de la carrera. Mientras tanto, la realización que nos está mostrando a un Iván Velasco, que conseguía superar a su rival, en este caso a Colomina, a quien le había dejado el coche bien situado Jesús Díez Villarroel, incluso en algunos momentos cuando entraron en este caso Puigmal y Antonio Castillo y Antonio Castillo, en ese caso Toni Castillo, a realizar el cambio de pilotos, pues quedó en este caso Jesús Díez como líder de carrera durante 1 o 2 vueltas. Lo que ya no me gusta tanto es ver que el piloto se baja del coche, abre el capó y se pone a inspeccionarlo. Ya lo vimos eso en el primer meeting en el circuito de Navarra. El coche está estropeado, te has bajado, retírate cuanto antes de la zona, porque al final estás incurriendo en un riesgo innecesario, porque no sabes, igual que tú te has parado, puede pasar cualquier cosa que no está al alcance de tu mente y puedes tener un accidente, y al final es un tema de irresponsabilidad. Si has considerado que el coche se ha quedado ahí, has decidido ya bajarte del coche, vete de la zona de riesgo. En el deporte amateur quizá es donde más se ve, y ahí estábamos viendo una rivalidad un tanto irreal entre Puigmal y uno de los Ford Fiesta ST Line, que le estaba discutiendo la posición, la ¿no? posición, estaba siendo doblado, pero lógicamente pues quizá con una inercia un tanto mayor el Fiesta en ese caso, porque se dejaba ir un poco más, le discutía quizás la salida de la curva, y quizá eso pues podía habernos dado un posible incidente de carrera innecesario completamente. Lo que ha conseguido es que Alonso se acerque muchísimo más a Puigmal y ya esté a tan solo 3 segundos y medio de luchar por esa primera posición. Pues vamos a ver si esa circunstancia, que es una de las que vienen intrínsecas al mundo de los campeonatos de resistencia, me da igual que sea mundial, que sea continental o que sea nacional, las diferentes prestaciones de los vehículos, el tráfico en pista. En los casos de los coches en el caso de los coches menos prestacionales, con pilotos de menos nivel, eso que a veces denominamos las chicanes móviles, y las pseudo competiciones entre coches de distintas prestaciones, cuando ahora ya la grúa que va a retirar el coche de Iván de Ana, pues finalmente pues hemos visto todo lo que se puede ver en una carrera de resistencia. Bueno, es los primeros pasos, ¿no? Al final, cuando quieres llegar lejos y quieres pues bueno, iniciarte en esto, pues este es el camino, porque volvemos a recordar que aquí se están mezclando pilotos experimentadísimos, como el propio Jesús Díaz Villarroel, con pilotos que tienen 19, 20 años, que están dando sus primeros pasos en esto de la competición. Y que en algunos casos, por ejemplo, van acompañados del padre, ¿no? Efectivamente. Son 2 generaciones compartiendo pasión, y a veces el padre pues tratando de hacer un poco realidad su sueño de juventud trasladado al hijo. Me parece, yo siempre con eso he sido un poco crítico, que mientras sea sueño, bien está. El problema es que muchas veces algunos padres transmiten pequeñas frustraciones, ¿no?, de no haber llegado lejos a los hijos, y ahí es cuando se entra ya en un problema que no es tan bonito, y yo, que durante muchos años estuve siguiendo el karting de cerca, vi actuaciones que desde luego no dan mucha pena, ¿no?
Sí, de padres que le meten una presión excesiva a sus hijos y que no corresponde por la edad que tienen, ¿no? Claro. Que al final no es pues bueno, lo vemos en el fútbol muchas veces y demás, que es un deporte base en el que lo que tienen que correr, disfrutar y si llegaran lejos lo va a determinar el tiempo, el futuro y luego por supuesto que el niño tenga el suficiente talento y las suficientes ganas, porque claro, es mucho a lo que hay que sacrificar para llegar a la parte, a lo más alto. son nuevos métodos educativos que convergen un poco con otros métodos. Claro, si vamos un poco al deporte olímpico y a determinadas nacionalidades como China, la antigua Unión Soviética y algunos países detrás del antiguo telón de acero, pues allí había disciplina militar y ciertamente pues sí que ha habido pues grandes deportistas, pero también ha habido mucha eliminación de algunos talentos que no han sabido gestionar toda esa cuestión. Así que quizás haya un método formativo para cada talento. Yo lo hablaba con Antonio García hace unos años, ¿no? Me decía, es importante entender a ese piloto. No todos los pilotos nos desarrollamos a la misma vez, no todos los pilotos tenemos el mismo talento, no todos somos tan explosivos como Fernando Alonso, pese a que Antonio García es de los mejores pilotos que ha dado este país, ¿no? Pero decía, muchas veces por querer presionar a esos chavales, por querer subirlos de categoría antes de lo correspondiente, y estás eliminando que un se talento, decía, ¿no? De ¿no? que aprendan lo que es la vida, ¿no? Claro, En o sea, exceso, al final quizás. hay que dejar que sigan su recorrido y si finalmente pues son buenos, pues bien, y si no, pues no pasa nada. Que esto no tiene nada que ver con la exigencia, la disciplina, la profesionalidad, lo que tienen que entrenar. O sea, son también cosas aparte, pero no ya desde el primer momento o ganas o acabo con tu carrera, me enfado contigo, te grito, eres torpe, eres tonto, tú para esto. Es decir, esos son conceptos quizás a desterrar para... que tiene que haber otros sistemas de los formación, sin tampoco muchas veces llegar también a tener que tener psicólogos y grandes estructuras alrededor, por lo menos en el deporte base, de ¿no? un joven talento, ¿no? Efectivamente, que al final las cosas deben ser más naturales de lo que muchas veces y a veces las hacemos. Después de muchos años en diferentes posiciones, ahora pues como narrador de carreras en televisión, pero también pues manejando la vida deportiva de pilotos, pues en muchas ocasiones el papá fuera del box. Bueno, ha habido pilotos que han estado en las élites mundiales de este deporte y que por contrato tenían prohibido acercarse durante los días de carrera al box. Tan sencillo como eso. Sí, sí. Su padre no es una persona respetuosa, sabe más que nadie, sabe más que todos los 15 ingenieros que tenemos aquí, sabe más que el propio team manager del equipo y monta unos espectáculos y unos pistas que no corresponde. Pues si usted quiere estar en esta estructura por la que está cobrando un sueldo, su padre debe estar alejado de esto porque aquí estamos compitiendo a nivel mundial y somos muchos los que estamos. Las decisiones las toman ellos en base a unos fundamentos que ellos creen. Sin duda. Estamos ya en el último minuto del tiempo reglamentario de esta carrera, una carrera que está dominando Laurent Puigmal, piloto único en este caso en su montura, y que por lo tanto pues ha tenido que hacer esa parada con la compensación de ese hándicap adicional para los pilotos que optan por salir a competir en solitario. Líder absoluto, también primero en la D3. En el caso de los que le siguen a continuación están a una distancia muy corta. Estamos viendo ahora esa posible rivalidad cuando se cumple el tiempo reglamentario por la primera posición absoluta. Con ese coche dorsal número 21 pilotan Gabriel y Mariano Alonso, son padre e hijo en este caso, pues vemos ahí esa gestión, están en esa segunda posición, en este caso pues con Mariano Alonso, es en este caso el hijo el que está haciendo el segundo stint. Y va a tener una oportunidad, o sea, tiene muy cerca, la diferencia ahora ya es simplemente de un segundo y en estos coches una frenada un poquito a destiempo supone que el que viene por detrás se sitúe encima. Pues manejando
esa última vuelta en la que ya estamos situados para esta carrera del CER Campeonato de España de Resistencia en las clases 2 y 3, con 5 clasificaciones separadas entre los diferentes autos por sus niveles prestacionales. Laurent Puigmal, que completará 16 vueltas en total y que de momento, con una distancia de 1 segundo escaso, está liderando la carrera. Por su parte, Mariano Alonso se encuentra en esa segunda posición y tratando de acercarse al máximo en esos metros finales, en esos compases finales. Hay que gestionar ahora ese tráfico, hay que ver cuál es el punto o el lugar en el que quizás pues el joven piloto que está tratando de apurar un poco más las trazadas, de subirse un poco más a los pianos, de gestionar esa doble curva que nos lleva, atención a esa apurada de frenada, muy buena por parte de Mariano Alonso, tratando de jugar sus cartas, de tomar su lugar, de intentar, si pudiera, tomar el rebufo de Laurent Puigmal, que va a ser una cosa muy complicada. Le recortaba 174 milésimas en el último punto intermedio de cronometraje, afrontando Laurent Puigmal por fuera, Mariano Alonso por dentro. Esas curvas 16 y 17, últimos metros de carrera, el francés Laurent Puigmal, que no pudo ganar en la jornada de ayer, que no consiguió tampoco subir al podio, y hoy sí se lleva esa segunda victoria. Mariano Alonso entró a tan solo 914 milésimas como segundo clasificado. Esperamos a la dupla Iván Velasco, Tony Castillo, que fueron los vencedores en la jornada de ayer, que entren, y ya lo han hecho, en esa tercera posición. Por lo tanto, Colomina y Jesús Díez entrarán en la cuarta posición. Sainero y Álvaro Bajo tendrán la quinta posición en sus manos. Líderes todavía no han alcanzado la meta de la D4 con su Peugeot 207 Proto, en este caso Pérez. En la D5 será por su parte, en este caso, Vallés, creo que es Vicente Vallés, y nos prepararemos enseguida pues para tener también algunos protagonistas de una carrera que está a punto ya de finalizar para todos los competidores. Así que repasaremos enseguida también pues esa primera posición de Chicoy para la Copa Pura Pasión, que también alcanza la línea de llegada. En su caso también pues tendremos esas clasificaciones separadas, donde tenemos el primer Lurauto, que es García junto a Espinosa, en este caso para el Open Michelin. Así que diferentes clasificaciones con distintos vencedores y tan solo 30 de los 38 posibles equipos para tomar parte. Estaremos enseguida pendientes de los protagonistas del podio en esta competición, en esta carrera que justo está ahora ya finalizando, y de la cual pues tendremos enseguida ya esas clasificaciones finales. Seguimos ahora pendientes del final de algunos de los pilotos que todavía no han alcanzado ese final de carrera, alcanzando ya ese... Ya están llegando ahí. Carrera. Pues efectivamente, ahora ya les tenemos a los protagonistas. Al final, típica carrera del Campeonato de España de Resistencia, en la que ha vuelto a ocurrir de todo, desde los primeros compases, por un lado estrategia, al final tendríamos que ver el incidente repetido entre ese Ford Fiesta del Trofeo Pura Pasión y el Renault Clio para ver qué ha ocurrido, pero seguramente haya sido en un momento de doblaje.
en el que Sadaola pues le habrá dado un golpe en la parte trasera del coche y eso le ha llevado a tirarlo hacia el interior de la curva y tener ese incidente. Y luego entre los dos primeros clasificados, emoción hasta la última curva. No ha faltado ni un pequeño ingrediente en lo que son este tipo de carreras. Y esa melee de pilotos, esa carrera que se estira en la parte delantera, en la que ha habido acción, ha habido lucha, ha habido gestión, ha habido un largo full course yellow motivado por ese accidente, sin consecuencias para los pilotos, pero sí que ha habido pues dañados algunos vehículos y también pues la intervención de los comisarios de pista para dejar este trazado de Motorland Aragón en Alcañiz, en el Bajo Aragón histórico, en óptimas condiciones de seguridad. Se procede, tal como estamos viendo en pantalla, al pesaje de los pilotos, como viene siendo la norma habitual. Mientras tanto seguimos viendo un poco pues esas rivalidades entre coches de similares prestaciones, y ahí el momento del accidente de ese dorsal número 38, ese vehículo que quedaba parado, aunque finalmente el piloto ha conseguido ponerlo en marcha de nuevo, pero recuperar también su lugar. Así que pues estamos ahora pues pendientes también en esa pantalla pequeña de esos momentos de celebración, combinados también pues con las entrevistas que tendremos en breve. Así que ahora ya le tenemos encuadrado en pantalla para que nos den paso también desde realización. Así que todavía nos quedan unos instantes en los que vemos esos momentos finales de carrera, y ahora sí, con Laura Martín, protagonistas entre los vencedores de la carrera. Adelante, Laura, cuando quieras. Cuéntanos cómo ha sido la carrera, porque ha sido una carrera de locura. Completamente increíble. Una carrera a 70 kilómetros, no se ha visto nunca en ningún país. Venimos de Francia y nos gusta el CR, que es bellísimo campeonato. Mucho suerte en el box también. Es complicado esta carrera. Muy bien, enhorabuena. Gracias a tú. Hemos visto que ha sido una carrera súper complicada con el código 60, pero bueno, al final con ese baile de posiciones, pues ya veis lo que pasa. Pues así es. Muchas gracias, Laura, por traernos las declaraciones del vencedor, que aunque parco en palabras, porque bueno, pues viene de Francia y su conocimiento del castellano, del español es limitado, y poner un poquito de italiano y un poquito de voluntad, pues lógicamente nos ha dado algunas claves importantes, Laurent Puigmal, de un campeonato que les gusta, que eso es lo más importante. El Campeonato de España de Resistencia tiene muy buena reputación en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, y también pues el hecho de que todas las cuestiones favorables, la suerte le ha sonreído en este caso a Laurent Puigmal, que recordemos en la jornada de ayer pues fue todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Las cosas cambian de un día para otro y sin duda es merecedor, porque ha hecho una grandísima carrera desde el principio hasta el final. Ha gestionado la mecánica, los neumáticos, la estrategia de carrera la ha llevado adelante sin ningún tipo de problema. Y bueno, en cuanto al idioma, José Manuel, yo agradecerle, ¿no? Sin duda. Los esfuerzos por intentar transmitir sus sensaciones a todos los espectadores que están actualmente viendo la retransmisión en directo y poder palpar esas sensaciones, ¿no?, según se baja del coche. Pues tal como estamos viendo en la clasificación, finalmente han terminado 30 de los posibles participantes, 3 no tomaron la salida, 5 por lo tanto pues han tenido que abandonar en diferentes incidentes o averías, y ahora pues será el momento de esos múltiples podios, en los cuales pues poco a poco nos irá llegando pues esa información del quién es quién, de quién sube al podio, de qué es lo que celebramos. Recordemos pues que aquí tenemos las diferentes divisiones, la división 3, la 4, la 5, los coches de Ford Fiesta de la Pura Pasión Cup, el Open Michelin, y también tenemos la clasificación separada que tienen o adicional los de Pagid, que en este caso pues Pagid Racing también aporta en este caso a los Clio en esta categoría de la clase 2-3 del CER, pero también en el TCR tiene también su premio aparte.
y que es muy bueno que los patrocinadores no solamente se involucren pues de una manera técnica, como lo suelen ser algunos, como facilitadores de componentes pues a buen precio y buenas prestaciones, sino que también hagan un esfuerzo más, ¿no?, en ayudar a que el rendimiento del piloto sea también premiado. Sí, porque el automovilismo en ese aspecto es muchas veces bastante ingrato, ¿no? Vemos como en muchísimas categorías, en cantidad de deportes, el vencedor o los primeros clasificados obtienen importantes, importantes, en unos casos más premios, que en otros. en muchos casos ya no lo es, porque Sí. prácticamente se han extinguido los premios por carrera en metálico sobre todo, pero sí que es cierto que el vencedor se lleva todos los honores y que en ocasiones pues también hay que apoyar de alguna forma Efectivamente, estas siguientes ¿no? categorías y esas clasificaciones separadas. Es fundamental y que el que está en la pista y el que ha puesto, porque seguramente muchos de los pilotos que aquí corran tampoco es que tengan A nadie le sobra. sean directivos del IBEX, los habrá que tengan mucho dinero y habrá otros que al final lo que están es con su nómina, pues en lugar de gastárselo en vacaciones o gastárselo en Sus vacaciones son 6 fines de semana de carreras. Efectivamente, invierten su dinero en esto y es importante, ¿no?, pues que de alguna forma esos patrocinadores no se olviden de ellos y ayuden a que sus carreras sean un poquito más rentables y que tengan facilidades para seguir corriendo y llenando las listas de inscritos, que al final es de lo que se trata. En un Racing Weekend que, recordemos, empezó el fin de semana del 6 y 7 de abril en el circuito de Los Arcos en Navarra, cerca de Pamplona. En Motorland Aragón esta es la segunda cita este fin de semana 25 y 26 de mayo, coincidiéndonos con las elecciones europeas, municipales y en algunas autonomías, pero seguro que para muchos pues también es un momento en el que pues voto por correo y me voy a ver las carreras, o voto y me voy a ver las carreras, o veo las carreras y luego ya voto. O sea, al final da tiempo para todo, y si no pues me llevo la aplicación de la Liga Sports Televisión al colegio electoral y seguro que habrá algún presidente de mesa, alguno que nos haya podido como anécdota te cuento que tenemos a Julián Piedrafita, que ayer estaba en el circuito de Los Arcos, uno de los máximos responsables, ¿no?, uno de los mejores ingenieros que ha dado este país, pero además uno de los implicados en el Campeonato de España de Turismos, sobre todo en estos BOP y en esta reglamentación y en decisiones técnicas. Ayer estaba en el circuito de Motorland. Y hoy lo tenemos en una de las mesas electorales, prestando sus servicios, porque de obligado cumplimiento es hacerlo. Así que, como curiosidad, pues ahí queda dicha. Hablaba con él ayer a última hora mientras venía de camino y sí, ahora mismo seguramente en sus ratos libres, o si tiene capacidad de poder seguir las carreras, se conectará al canal de la Liga Sport para seguir esta retransmisión en directo. Sin ninguna duda, un Racing Weekend que después de Motorland Aragón pues se irá al circuito Ricardo Tormo de Cheste, en la Comunidad Valenciana, los días 22 y 23 de junio, para después regresar en septiembre al circuito de Jerez Ángel Nieto los días 14 y 15 de septiembre. Pasando después, ahora estamos viendo esa entrega de premios, y también pues en algunos casos recordando a los ausentes, de vez en cuando alguna mirada al cielo pues que te hace recordar pues a amigos, a familiares, incluso pues habrá quien se acuerde de Niki Lauda, cuando estamos viendo, creo que es Arturo Aliaga, uno de los responsables políticos, consejero del gobierno de Aragón, entregando junto al señor Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, alguno de estos trofeos absolutos, y en este caso de la D3. Y aquí sí, estos ya no van a utilizar el mono de carreras durante este fin de semana, ahora hay que mojarse. Salía el presidente, ¿no?, Manuel Aviñó, a escena a entregar los premios. Es importante, ¿no?, refrendar el trabajo que se está haciendo actualmente desde la federación, impulsando el deporte, impulsando esa regeneración dentro de los circuitos, ese Campeonato de España de Turismos, pero también cómo están ayudando a los pilotos dentro de los rallies, ¿no?, que era una de las deudas pendientes
que había y cómo se ha ayudado a Efren Llarena y cómo se está ayudando pues al resto de pilotos, ¿no? Para que con esas becas para que puedan seguir progresando en sus carreras deportivas y que de esa forma pues España siga teniendo pilotos de primer nivel cuando se hable de las grandes categorías del automovilismo. Pues Guillem Pérez junto con creo, sin temor a equivocarme, que es Arturo Aliaga, consejero del Gobierno de Aragón, que también pues es también día de elecciones. O quizás no, me estaba confundiendo con un parecido razonable de una de las personas pues que en Motorland pues han entregado muchos trofeos y es uno de los grandes defensores de este circuito, que como siempre pues cuando hay época de elecciones pues hay opciones políticas que abogan más por la desaparición o por la limitación lo hemos vivido con el circuito de Barcelona-Cataluña, lo estamos viviendo también pues con algunas declaraciones por parte de algunas opciones políticas, pero bueno, pues al final todas son respetables y seguro que habrá entendimiento para que en Motorland Aragón siga habiendo carreras, siga habiendo estas modélicas instalaciones deportivas donde se celebran campeonatos de España internacionales de autocross, de motocross. La semana que viene creo que es el campeonato de España de motocross aquí en la pista de Motorland, en la pista del circuito de motocross. Vivimos el autocross a principio de temporada, siempre es la competición que abre calendario. Estamos viviendo el Campeonato de España de Turismos, RACE, el Resistencia, la Fórmula 4. Hemos vivido el Mundial de Superbikes. Bueno, pues, yo creo que al final lo que se trata es de que al final de lo que se trata es de que las diferentes opciones políticas esté bien que hagan crecer sus programas, pero que no sea a costa de denostar o tirar abajo otras deportes, ¿no? Está muy bien que crezca el deporte del motor o que se apoye el deporte del motor sin tirar abajo el fútbol, ¿no? O sea, Así al final o que crezca el fútbol pero sin tirar abajo otros deportes, ¿no? Al final lo que se trata es que lo que está construido se mantenga y que los deportes más desfavorecidos se impulsen, ¿no? Sin tirar abajo otras cosas que ya están la Liga de construidas. Fútbol Profesional con Javier Tebas al frente, que han creado la Liga Sports Televisión, su aplicación para dispositivos. Y bueno, pues desde el dinero del fútbol, pues dar visibilidad a deportes pues que en esta jornada de hoy, cuando estamos viendo ahora la entrega del trofeo Juan Fernández a los pilotos más veteranos, y también seguramente pues se entregará el trofeo de los juniors al mismo tiempo. Realmente es que no nos llega sonido del circuito y por lo tanto no escuchamos al speaker oficial nombrarnos a los responsables en este caso y a qué premios se están entregando en este instante. Pero bueno, que ciertamente pues estamos viendo deporte en directo y es fantástico a través de esta aplicación que es la Liga Sports, donde se puede ver petanca, se puede ver fútbol americano. Hay quien vemos ahora que no quiere ser duchado, no quiere ser regado por el espumoso, y hay quien dice que sí. Mira, hoy en la jornada de hoy tenemos, mira, tenis en silla de ruedas, piragüismo, tenemos automovilismo y otras especialidades, el torneo Boxam Internacional. Bueno, es que tenemos prácticamente de todo y a diario. La liga de waterpolo, el tenis de mesa, la división de honor de hockey, gimnasia rítmica, petanca, balonmano. El que ama un deporte o el que sigue ese deporte tenga un lugar donde poder seguirlo, ¿no? Y en este aspecto el trabajo que se está haciendo es digno de mención, es encomiable, porque sin duda sería mucho más fácil quedarse para muchos en casa y no tener este tipo de problemas, pero al final gracias a estas plataformas, poder desarrollar y poder dar visibilidad a deportes que no tienen tanta presencia en los informativos, en programas especiales,
pues es una oportunidad que ahora además los organizadores deben aprovechar para que esos circuitos y esos deportes sigan creciendo. Es decir, esto es un primer paso, pero ahora vamos a hacer más atractiva todas estas competiciones, vamos a llenar los circuitos, vamos a proponer actividades, como en este caso, ¿no? Ford ha montado unos circuitos para poder ir a probar sus coches. Es decir, que el espectador... Aprovechando la disculpa del evento para generar otros entornos. Que el espectador pueda formar parte directa de lo que es el fin de semana, es decir, que sea mucho más allá, que vaya mucho más allá de sentarme en una grada y ver los coches pasar por una pista sin interactuar con ellos. A este sí que nos lo sabemos. Este es el podio de la fémina Ainara Agurreche, que ha venido a participar también en el Open Michelin y que se lleva ese trofeo como la mejor fémina en este caso. Es bueno que se vayan incorporando a las fechas del Racing Weekend pues nuevas opciones de talento, de pilotos. Y que han sido muchas las mujeres que ha dado este país a nivel de en el automovilismo y estos años, y que vayan corriendo en las diferentes disciplinas que existen, ¿no? La resistencia, pues vemos como la F4 y 3 pilotos, en la categoría GT de CER tenemos pues a otras tantas, en el campeonato de España de rally pues tenemos a una piloto como es Emma Falcon también, que está ahí, pues decíamos antes en el Dakar a una Laia Sanz y a una Cristina Gutiérrez. En fin, que se trata de que cualquier piloto que mínimamente le guste este deporte y quiera correr, que lo haga sin ningún tipo de problema, porque tiene opciones para hacerlo. Pues aquí veíamos cómo recogían también su trofeo Sainero y Álvaro Bajo, que han sido los primeros entre los junior, y por tanto pues también es importante, es valorable que campeonatos como el Campeonato de España de Resistencia den su apoyo y su valoración pues a los diferentes talentos, y se premie tanto al veterano como al joven. Mientras tanto pues hay quien se dedica a hacer sus estiramientos después de una carrera en la que obviamente pues la cosa ha estado más calmada quizás que en otros momentos. Por la forma del coche, pues en este caso es el trofeo reservado para los autos, los Ford Fiesta ST Line del trofeo Pura Pasión, que también reciben, y en este caso pues la mayoría son pilotos jóvenes que viven intensamente un primer paso, que no siempre ha de ser obligatoriamente con el karting. No, porque hay diferentes caminos que seguir, ¿no? en esto del automovilismo, y luego es importante que existan estos trofeos, estas copas, para que te hagan ganador de algo, ¿no? Que de cara a que el momento en el que tú vayas a contarle a un posible patrocinador algo, ¿qué has ganado? Pues mira, tengo 18 años, acabo de empezar en esto de los circuitos, he encontrado esta fórmula, he sido bueno y la he ganado. Necesito, pues en este caso he ganado el trofeo Pura Pasión en mi primer año de participación, en mi segundo año, y creo que puedo seguir progresando, y que esos patrocinadores sientan que también están ayudando a un piloto que es bueno en algo y que ha triunfado pues en la categoría que ha participado. Pues estos con la gorra de Michelin son los del Open Michelin, que también tienen su trofeo. Momento también para la foto y para compartir ese podio, y sin temor a equivocarme, pues creo que este debe ser ya uno de los últimos podios de las últimas celebraciones de esta jornada matinal en el Racing Weekend, en la segunda fecha que se está disputando en el circuito de Motorland Aragón, en Alcañiz, en el Bajo Aragón histórico. Vemos ahora ya cómo se retiran todos los pilotos, y de esta forma pues con esta visión del podio, y de nuevo pues también regresando también al circuito, a este trazado de Motorland, será el momento de dar esa primera pausa, ese primer alto en el camino, después de finalizar ya esos podios,
y con estas bellas imágenes de la recta de Motorland Aragón que tanto están dando de sí en este Racing Weekend, nos despediremos hasta las 14:20, 2:20 de la tarde, que será el momento en el que se inicie la cuenta atrás para el programa de la tarde, con el Campeonato de España de Turismo RACE, la tercera carrera de la Fórmula 4 y la segunda carrera de la clase 1 del CER GT. Hasta entonces os esperamos a todos. Gracias. Adiós.